La relación entre Estados Unidos y Cuba ha sido tirante desde 1959, la Revolución Cubana y todo lo demás. Y ustedes han visto todo lo que ha habido de tensiones en todo eso. Y han habido ciertos momentos en que las cosas se han distendido en algo, no necesariamente en la relación. Se han distendido en cosas que, por ejemplo, son súper importantes para una serie de personas que viven en Estados Unidos, pero que tienen gran parte de sus familiares en Cuba. Son personas que se asilaron en Estados Unidos, salieron de Cuba, llegaron ahí, crearon empresas, son trabajadores y que mandan remesas a Cuba de dinero, y cada cierto tiempo se busca de alguna manera mejorar las condiciones para que esas personas, particularmente en el estado de Florida, puedan tener una relación más llana con la isla de Cuba. A veces quizá mucho, un poco, llamemos así, escépticamente creen que tiene que ver con épocas de elecciones donde necesitan los votos de esos descendientes de cubanos en Florida, que es el caso que eventualmente también puede ser cuando Biden, Raúl, ha empezado a anunciar ciertas medidas de relajación de los tratamientos, sobre todo de envíos de remesas desde Estados Unidos a Cuba. Así es, Fernando. Hasta ahora había un techo, un tope máximo de envío de $1.000, y ahora esto se va a ampliar. No se ha precisado hasta cuánto puede llegar, y estas medidas definitivas van a ser anunciadas, pero se va a elevar esta ayuda que le pueden brindar los cubanos residentes en Florida, en Estados Unidos en general, a sus familiares en Cuba, que la isla está pasando por un periodo, bueno, casi siempre está pasando por periodos difíciles, pero este es particularmente duro porque Cuba ha perdido este gran ingreso que es el turismo. Debido a la pandemia, se ha restringido enormemente el turismo a Cuba, y mucha gente que había habilitado sus casas, arrendaba piezas, en fin, se hacían un pequeño ingreso, y hicieron inversiones. Todo esto ha quedado, como en muchas partes del mundo, no solo en Cuba, ha quedado en suspenso. De manera que la isla está muy, muy necesitada y pasa por un periodo de gran escasez de algunos insumos alimentarios e incluso medicamentos. Una isla que está muy bien, tiene mucho laboratorio, están pasando por un periodo muy difícil, y hay un flujo migratorio importante en los últimos meses de cubanos que están saliendo principalmente a México y buscan cruzar la frontera desde México. Se calcula, algunas estimaciones hablan que en los últimos meses han sido 115.000 personas. Y Cuba, los cubanos no tienen ninguna posibilidad prácticamente de acceso legal a Estados Unidos porque no hay entrega de visas. Las visas quedaron suspendidas y aquellos que estaban postulando todo se congeló durante el gobierno del presidente Trump. De manera que desde entonces prácticamente no ha habido un flujo de cubanos, y ahora está retomando. Y Estados Unidos ahora, entre los anuncios que se están realizando, también habrá una cuota. Se ha hablado de 20.000 visas para cubanos al año, lo cual es una cantidad muy pequeñita, pero es mucho más de lo que hasta este momento prácticamente no había forma en que los cubanos podían llegar a Estados Unidos. De hecho, las visas las están procesando en Guyana. Imagínate, en Guyana, las visas de cubanos que quieren ir a Estados Unidos, y son muy pocos los que consiguen estas visas. Prácticamente tienes que tener condiciones muy especiales de familia, de contacto, razones humanitarias, y es a cuentagotas la entrega de visas. También dentro de los anuncios se ha dicho que se van a autorizar vuelos directos de grupo, no vuelos para pasajeros individuales, pero que van a ver vuelos de grupo, y que no solamente a La Habana, sino que también pueden ir a distintas localidades de Cuba, lo cual es una facilidad para familiares de
de cubanos a ciertas ciudades, a Santiago o a otras ciudades de Cuba, la gente pueda viajar, hacer un vuelo charter directo. También se están dando algunas facilidades mayores para ayudar a ciertas empresas en Cuba, es decir, fondos para empresas emergentes, básicamente de nivel familiar. Por lo tanto, todas estas medidas apuntan a ayudar a la vida de cubanos, pero a nivel familiar, a nivel individual. No, es decir, el Departamento de Estado ha dicho que va a ser muy vigilante de que esto no llegue a fuentes oficiales, a organizaciones de gobierno, es decir, que el régimen cubano no se beneficie de estas ayudas que puedan hacer los residentes cubanos de Estados Unidos. Y bueno, esto de todas maneras ha sido bien recibido en Cuba. Han dicho que es un paso limitado, esto fue la expresión oficial usada por el gobierno cubano, un paso limitado en la dirección correcta. Es decir, un poco más de aperturismo. Naturalmente, Cuba quisiera una relación mucho más fluida, sobre todo en el campo económico con Estados Unidos, pero esto es una pequeña apertura. Pero dicho esto, nada cambia en relación al embargo. El embargo sigue absolutamente vigente. Sí, hay que recordar, Raúl, que bueno, las leyes que habían antes, creo que la ley de ajuste cubano y una o dos leyes más, eran básicamente leyes que de alguna manera incentivaban el asilo de cubanos en Estados Unidos. Bastaba que tú tocaras territorio estadounidense para obtener visa y obtener tus papeles para poder funcionar en Estados Unidos. Y eso fue llamémoslo así, una iniciativa de muchos años que generó un número creciente, o sea, un número enorme todos los años de gente que se iba. De todo tipo de personas, no solamente personas que se iban en botes o se iban en embarcaciones, sino que también de personas de la cultura, cantantes que se fueron a instalar en Florida, muchos de ellos a través de esta ley de ajuste cubano. Deportistas, muchos. Deportistas también. Claro, porque lo que te decían era que bastaba que tú, siendo cubano, tocaras territorio estadounidense para que obtuvieras las posibilidades de tu visa. Exacto. Y era una forma bien directa de incentivar la emigración de cubanos desde la isla. Y bueno, y muchos se fueron. Así es. Bueno, sí, fueron enormes flujos migratorios y por eso hay esa enorme comunidad, llamémoslo, ya no son exiliados porque muchos han nacido. Sí, 2 o 3 generaciones ahí, claro. Es decir, ya es una comunidad con un perfil y una dinámica propia y muchos de ellos les ha ido muy bien en Estados Unidos. Por lo tanto, eso también es un elemento que preocupa a los cubanos, la fortaleza de esta comunidad cubana, que ha sido muy gravitante, pero extraordinariamente gravitante en la política de Estados Unidos, sí, hacia Cuba. Y esto viene al caso, por lo que tú señalaste en la introducción, que son estas elecciones de medio plazo, es decir, elecciones a medio camino, donde se renueva 1/3 del Senado y el conjunto de la Cámara de Diputados. Es decir, es una elección súper importante. A los 2 años del gobierno del presidente Biden, viene esta elección que va a ser ahora el 6 de noviembre. Bueno, ahí se juega un poco el futuro del gobierno. Y como ha pasado en muchas elecciones en el pasado, el estado de Florida, que tiene la mayor concentración de cubanos, juega un rol determinante en el resultado. Si a los republicanos les va muy bien en Florida y sacan una buena cantidad de diputados y senadores, bueno, eso les va a dar una mayoría, porque las 2 cámaras están bastante balanceadas,
Los demócratas tienen una leve mayoría en la Cámara de Representantes, Cámara de Diputados, y están empatados cuando no tienen mayoría los republicanos en el Senado. Y eso, por supuesto, como en cualquier lugar del mundo, un parlamento adverso es un tema mayor para cualquier gobierno. Y lo que pase en Florida a veces, y lo ha sido en elecciones presidenciales anteriores, es el estado que carga la balanza a favor de uno u otro partido. Por lo tanto, congraciarse con la comunidad cubana o con los cubanos descendientes de cubanos, porque en realidad ya son muchos de ellos son estadounidenses a seca, punto. Pero su sensibilidad está guiada en muchos casos por lo que pasa en Cuba y cómo influyen sobre Cuba, y en ese caso conquistar la adhesión de la comunidad cubana puede ser un factor decisorio para el próximo, la segunda parte del gobierno del presidente Biden. Oye, déjame decirte una cosa media rara. A mí me gusta mucho algunos grupos cubanos en términos musicales, ¿ah? Y que muchos de ellos, hay rap cubano muy bueno, hay hip hop cubano extraordinariamente bueno también, los aldeanos, ahí están entre ellos. Hay un grupo que me gusta mucho que se llama Buena Fe, pero hay un grupo que vive todo en Miami, viven en Miami hace muchos años, que se llama Moneda Dura. Y tiene una canción que te voy a pedir que la pongas en Spotify después y la escuché y me vas a encontrar la razón. Es una canción que se llama Nunca me fui. Y parte así: nunca me fui, solo vivo más lejos. Y logra la canción establecer esa cosa que es muy, muy, yo te diría, umbilical, que tienen la gente de Florida, los cubanos de Florida, todavía con la isla. La miran, la isla. Incluso dicen una parte de la canción: aunque miro tus virtudes desde otro lugar y veo cómo piensas desde otro cristal, aún soy yo quien te mira. Dice, que es una reflexión desde la inmigración en Miami hacia la isla. Esa relación es muy potente, muy, muy fuerte, a pesar de que, como tú muy bien dijiste, normalmente en los últimos tiempos Florida se ha inclinado incluso bastante por el Partido Republicano cuando ha habido elecciones presidenciales. Eso cambió un poco con Biden, pero efectivamente Florida es uno de esos estados que decide o puede decidir la elección. Y mírate la canción esa de Moneda Dura, se llama Nunca me fui. De acuerdo. Bueno, uno dice moneda dura y piensa en el dólar, por supuesto. O sea, nada más, claro. Bueno, ellos se trasladaron ahí y es un guiño, sí, un giro, pero las canciones, básicamente todas las canciones, son atribuibles a situaciones de la isla. Y en algunos casos críticas, porque hay también canciones bastante críticas, pero esta de Nunca me fui busca de alguna manera que se entienda que por el hecho de estar en Florida, por el hecho de estar en Miami, no dejaron de ser lo que quieren ser, que es cubanos para siempre. Sí, bueno, y además, digo, para Biden ha tenido que tomar estas medidas con un cuidado tremendo, porque por un lado quiere agradar a la comunidad cubana y con esto la está agradando, es decir, hay muchos de ellos que quieren ayudar a sus familiares en Cuba y levantando el techo o la cuota que pueden enviar les facilita las cosas, le está facilitando los viajes, pero por el otro lado no puede hacer ninguna concesión política, porque Biden en estas elecciones parlamentarias la va a ver muy difícil. Todas las encuestas le dan una cierta ventaja a los republicanos, por lo menos hasta este momento. De manera que para Biden la cosa viene bastante complicada y lo último que quisiera es que con estas medidas pudiera perjudicar sus posibilidades en Florida. Ahora, yo creo que
las pensó con cuenta gota y sí lo favorecen, es decir, va a agradar a la comunidad cubana. Había un petitorio, había una solicitud de los cubanos residentes en Florida, o de los estadounidenses descendientes de cubanos, para ser más preciso, que querían un cierto relajamiento solo para su familia, es decir, para sus relaciones, pero ninguna relajación con el régimen, al cual además ven como más represivo, sí, que en los últimos semanas ha reprimido duramente a cualquier asomo de protesta, y esto en parte porque, claro, el régimen está en medio de una crisis económica enorme y hay un deterioro de las condiciones, y un indicador es que la gente vota con los pies. Es decir, esta alza enorme de emigración de cubanos a Estados Unidos también es una expresión de las dificultades que está viviendo la isla. Así es, bueno, vamos a seguir viendo lo que ocurre en estos lugares mientras se prepara esta elección de término medio a los 2 años, que siempre son muy importantes porque o te dan el ímpetu para la posibilidad de tener tus próximos 2 años relativamente bien y por lo tanto optar a la reelección, o lisa y llanamente tienes que decir bye bye. Gracias, Raúl. Chao, hasta mañana.